Amazonas, cuna de la vida y civilizaciones, existe una lengua que destaca por su gran expansión geográfica. Hablamos de la Xaninca. La lengua Xaninca pertenece a la familia lingüística arawak y es hablada en la cuenca de los ríos Ucayali, Tambo, Cojengua, Perené, Pachitea, Yura, Chinchihuana, Ene y Apurima, en las regiones de Junín, Cusco, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco, por los pueblos Axaninca y Axeninca. Es un tipo de lengua amazónica. De acuerdo al Ministerio de Educación, oficialmente consta de 7 variedades en relación a su ubicación geográfica: Axaninca del Alto Perené, del Bajo Perené, del Upurucayali, del Pajonal de Pichis, del sur de Ucayali y Axaninca del Ucayali-Yurúa. Siendo tan diversa esta lengua, su aporte cultural es diverso. Aporte cultural. Como bien sabemos, por lo mencionado en el texto, la lengua xaninca o axanenca es la lengua amazónica con más hablantes en el Perú. Por tanto, atribuye no solo su propia lengua, sino a las demás familias de lenguas amazónicas, puesto que los diversos pueblos y hablantes, al no vivir muy separados, se pueden reconstruir de alguna forma su historia para saber cómo migraron, qué prácticas han desaparecido y así poder adentrarnos más a su cultura. Además, un gran aporte que también nos da la lengua xaninca, con su gran cantidad de hablantes, es que se puede preservar e incluso instruirla en personas que quieran conocer más sobre esta lengua y a la vez también su cultura. Nosotros nos casamos gracias a nuestro padre porque desde 7 años ellos nos llevaban al monte para poder aprender a cazar. En la actualidad, el pueblo xaninca presenta el mayor número de personas que hablan esa lengua entre las comunidades nativas del Perú, pues según el censo realizado en el año 2017, se han registrado 520 comunidades de pueblo xaninca, en la cual hay 73.507 personas que han aprendido a hablar esa lengua desde su niñez. Por otro lado, se registró que hay 55.493 personas que pertenecen a este pueblo xaninca. Sin embargo, se estima que hay alrededor de 112.500 personas de este pueblo. Además, con el tiempo se ha estado esparciendo la lengua xánica a través de la Sierra Central hasta el departamento de Ucayali, pues en ellas conforman 7 variedades geográficas conocidas por las comunidades. Estas se nombran según la comunidad que las emplea y el lugar en que se hablan: Axaninca del Alto Perené, Axaninca del Ene, Tambo y Satipo, que pertenecen al Bajo Perené, Axaninca del Apurucayali, Axaninca del Pajonal, Axaninca del Pichis, Axaninca del Sur de Ucayali y Axaninca del Ucayali-Yurúa. El Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se compromete a adoptar disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de estas. Convenio reforzado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se manifiesta que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus idiomas y otros aspectos de la cultura. La Constitución Política del Perú establece que nadie debe ser discriminado por motivo de su idioma y además que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, por lo que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. El artículo 17 establece que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Asimismo, reconoce que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predomine también lo son el aymara, el quechua y las demás lenguas aborígenes según ley. La ley número 29735 señala que las lenguas indígenas u originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y describir la realidad. Por lo tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas sus funciones. Asimismo, establece el derecho de toda persona a usar su lengua indígena originaria en los ámbitos público y privado.
a ser atendida en los organismos o instancias estatales y a gozar y a disponer de los medios de traducción que garantice el ejercicio de sus derechos en todo ámbito. En el artículo 9 de la ley mencionada, establece que el Ministerio de Educación es el encargado de elaborar, oficializar y consolidar y actualizar el mapa etnolingüístico en coordinación con diferentes instituciones públicas que se vean involucradas. Este mapa fue concebido en 2018 que define los distritos, provincias y regiones donde las lenguas indígenas son oficiales. En el Perú han desaparecido alrededor de 37 lenguas originarias. Actualmente se alberga 48 lenguas, de las cuales 21 están en peligro de extinción. Esto debido a que la mayoría de los pueblos originarios de nuestro país están siendo influenciados por el contexto diglósico castellano como lengua originaria, es decir, las comunidades nativas y dentro de ellos los centros educativos que se ubican mayormente cerca de las ciudades están dejando de hablar la lengua originaria y se van convirtiendo en castellano hablantes. Las causas son muchas, una de ellas la discriminación y la falta de empatía hacia estas culturas. Asimismo, la desigualdad de oportunidades de desarrollo impuesta por la misma sociedad, y entre otros. Debido a esta problemática, se busca plantear estrategias que permitan definir la identidad y no permitir que más lenguas originarias, tales como la xaninca, se extinga. Ante esto, ¿qué se puede hacer para proteger y fomentar el uso de la lengua xaninca? Bueno, en primer lugar, se debe fortalecer y revitalizar la enseñanza de esta lengua en las escuelas pertenecientes a esta cultura. Para ello será necesario la participación de la administración pública que presta servicios en territorios indígenas. Por otro lado, se debe difundir esta lengua a otras entidades, ya sea a través de publicaciones de artículos, libros, en la radio, e incluso a canciones que actualmente son una fuente muy estratégica para llamar la atención de niños y adolescentes, así como las redes sociales, ya que estando en la era de la información, la tecnología será una herramienta importante que permitirá que los peruanos conozcamos más sobre la lengua xaninca a través de páginas y publicaciones y toda la difusión que se puede lograr a través de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, entre otros. Esto permitirá que jóvenes y niños se sientan más orgullosos y se identifiquen con nuestra multiculturalidad, y de esta manera disminuirá el racismo y la marginación hacia estas lenguas. Está en manos de todas nosotras y nosotros fomentar el mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas y defender su importancia cultural y social.